Bueno, seguimos en Rayos X, pasaron ahora 17 minutos de las 5 de la tarde y sí, ahora es el momento de presentarles a quien nos va a hacer compañía por el resto del programa, porque mire, cuando usted se sienta a hablar con el señor que voy a presentar ahora, se puede pasar horas y horas y horas y horas. Vamos a pedirle, por supuesto, y recordarle que estamos con tiempos radiales y a decir una palabra y una frase que nunca se ha dicho: el tiempo es tirano. Pero bueno, estamos aquí con Juan Arenaza, que es un consultor internacional y una persona que ha estado sumamente vinculada a la historia de Pilar, a la historia económica de Pilar, al crecimiento de Pilar, porque fue y es todavía, porque está seguramente ligado a lo mejor desde otro lugar, pero uno de los precursores y de los impulsores de una actividad como fue la actividad avícola, como es la actividad avícola en Pilar, pero que en su momento cambió el rumbo de lo que era Pilar. Así que bienvenido, Juan Arenaza, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Todo lo que acabas de decir, Guillermo, es demasiado. Sáquenle el 90%. Julián, me encanta lo que la juventud y todo. Guillermo, vos también, ¿no? Pero somos todos jóvenes acá. Pero un poco toda bueno, tu inquietud. Hoy conviene tener no más de 37, por ejemplo. No, yo me pasé un poquito. Bueno, muchas gracias y lo que quieran. Empezar por el principio de esto que dio lugar a esta nota que se nos ocurrió junto con Julián. Es muy interesante saber. Mira, hago un paréntesis de un segundo. El índice para enero arrojó un 3,7%, ¿no? Creo que era 4,8 el 4,8 es el índice de los bueno, pero digamos, por el estamos Congreso. ajustando. No está mal. Esto está ajustado, pero me parece que estamos mucho más cerca de una realidad. Sí. Bueno, todo el mundo es un esperaba. progreso. Es un gran progreso. Enorme, Sí. por Dios. La verdad que sí. Todo lo que acerca a la realidad. Sí. Anoche en un momento, en una palabra, dije, básicamente, en la vida, hablar con la verdad ahorra muchos problemas. Esto es un ejemplo claro de eso. Y estábamos teniendo que el índice del Congreso era el doble o un poco más habitualmente, y ahora estamos diferencia... ahí muy cerquita. Sí. Pero bueno, volvamos a lo que al lugar de donde no debimos haber salido, pero esta información lo ameritaba. ¿Cómo surge el tema? ¿En qué punto estaba la avicultura cuando la cosa cambia y se convierte en la actividad de Pilar? Y ahí está muy mezclada una historia que es muy interesante también, y que no te voy a perdonar si no la contás, o si no por lo menos la rozás, que tiene que ver con CIPA, con la actual CIPA, pero nada menos que unida y de la manito directamente del presidente de la Nación en aquel entonces, Arturo Umberto Illia. ¿Cómo fue la cosa? El tema es así. Nos tenemos que remontar a qué era Pilar. Pilar, que empieza en mayo de 1630, empieza a formarse. Después se forma definitivamente más adelante era agrícola ganadero, pero era tambero. Pilar Rodríguez era tambero, por eso está la Serenísima, y entregaban la lechera en ferrocarril, por eso están los ferrocarriles acá, el Urquiza y el San Martín se entregaban. Bueno, todo esto era una economía muy quieta, muy tranquila, y el general Urquiza, en Entre Ríos, pone en desarrollo la avicultura y todo lo que sea granja, con Peiré, que era un francés que entendía que no se le podía dar más de 50, 100 hectáreas a cada colono. Gran error, porque tenían hijos y se tenían que ir. Entonces la avicultura estaba en Entre Ríos. Yo creo que te conté, Guillermo, que cuando se come pollo, cuando se debe matar un pollo, un ave, en todos los meses sin R. Donde vos tenés R, no podés, por distintos motivos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, no. Porque empieza en septiembre, se encueca, nace el pollito,
se cría el pollito. En mayo se lo pueden matar, mayo, junio, julio, agosto. Y ahí se lo comen. Esa es la época para comer pollo. Y así comíamos nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres comían pollo en esa época. Vos comías en el cumpleaños del abuelo, en fiestas muy especiales. Era una comida poco habitual, digamos. Era poco habitual. No formaba parte de la dieta diaria de los argentinos. No formaba parte. Nada. Ahí nosotros tuvimos un presidente, Frondizi, que dijo no, la carne roja hay que fomentarla y tenemos que empezar a exportarla. Frondizi sabemos lo que pasó. Y viene la época de Ilia, en donde justo en esa época empieza en Estados Unidos muchísimo antes, y esto un poco con la computación, así como se pudo llegar a la luna, se pudo hacer el pollo parrillero. El pollo parrillero es tomar distintas razas de pollo, unir este macho con esta hembra, este macho con esta hembra, y se saca el pollo híbrido o parrillero. Si lo llevamos a caballos, es el burro, y el caballo es la mula. Bueno, ahí lo que te decía Estados Unidos, los que producían esto, te vendo el abuelo, la línea de abuelos del parrillero. Muy poco lo podían tener. Acá en Pilar lo trajo Albaida, Ginés Perea, el socio Cabaña Avícola del Sosiego, su cuñado Zacarías Isidro Rodrigo, que después fue mi socio, Arboracres, Rockefeller, y dos más, Maquien, algunos otros más. Quizás no quiero dar muchos nombres porque me olvido de alguno. Y se instalan en el kilómetro 50, Cabaña Avícola del Sosiego, donde está San Agustín, hoy era la casa, y la cabaña estaba atrás. Y se instala en el Camino Escobar Albaida, Arboracres, Rockefeller en la ruta 8, y así se van instalando las cabañas. Esas cabañas producían hijos, pollitos, planteles, que se distribuían, en el caso nuestro, en todo el país, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Entonces realmente era una cosa muy novedosa. Para darles una idea, en ese momento muy importante era que tenía 10.000 gallinas sueltas, era muy importante. Nosotros llegamos a producir al principio 1,5 millones de pollos. Después se llegaron. Una cosa impresionante. Impresionante. A nivel numérico. Y piensa que en Pilar, ¿cómo hacían para entenderlo? Claro, en Pilar no, el que tenía 100 pollitos, 100 pollos, 100 gallinas, que lo cuidaba la señora y le tiraba maíz, era un montón. Bueno, 1,5 millones. Eso trajo la industria avícola. La industria avícola trajo un adelanto brutal. Piensen que esos pollos tenían que ser criados en galpones de 10.000 pollitos bebé, galpones que entraban 10 pollos por metro cuadrado, y con un galpón de 10.000 pollos te comprabas un Ford Falcon de ganancia, en la ganancia. Entonces era una cosa loca. Claro, con esa vorágine de bonanza económica, era traía aparejado un montón de cosas. Porque además estos 10.000 pequeños, que después se convertían en unos monstruos para comer a los 3-4 meses, comían en 63 alimentos, días. Empresas de alimentos balanceados. Fue brutal, fue un boom. Entonces vino una revolución, la industria avícola. Entonces tuvo que venir el alimento balanceado, Cargill, Ganave, Provita, Purina, bueno, un montón. Y ahí empezó, nosotros nos volcamos por Cargill. Pero teníamos un problema, no había cadena de frío, y si el pollo pasa a los 63, 70 días, empieza a comer más y no es redituable y te fundís. Entonces no había cadena de frío y no había dónde matarlo al pollo. Venían los jauleros, te llevaban en un mes todo el pollo, era un lío. Ahí me llama Gurmendi, Aceros Gurmendi, tenía campo en Celaya, y entonces se instala en Pilar San Sebastián, en el arroyo Pinazo, en Pilar, ruta 8. Los pollos en Sebastián
Yo creo que tenés que ser muy chiquito Sí. para no acordarte de los pollos San Sebastián. Nos acordamos. Porque esto me parece que llega hasta casi hasta hace poco tiempo. Sí, hasta, bueno, sí, después No sé ahora, pero después hasta hace poco tiempo yo me acuerdo los pollos era San impresionante. Sebastián. Además era un pollo muy bueno. Y no sé si ustedes se acuerdan los Minimax. Los Minimax, Sí, que era fue Rockefeller, la primera cadena de supermercados que se instaló en la Argentina. tenía la cadena de frío. Entonces Alboráqueres tenía ahí la salida, Albaida ha hecho cosas fabulosas también. Realmente se trabajó en forma individual, porque era muy difícil ponerse de acuerdo. En ese momento existía CAPIA, Cámara Argentina Productores Industriales Avícolas. Se sentaban, resolvían algo y después cada uno hacía lo que quería. Pero bueno, y ahí empezó, pero no empezó la avicultura. Empezó a trabajar el gomero, el panadero, el que vendía autos. Fue un boom, fue una cosa. Claro, cuando en un lugar chico, en una ciudad chica, un pueblo chico, lo que fuera, empieza a haber o se empieza a desarrollar una actividad que económicamente es muy redituable, todo empieza a florecer. Claro, empieza todo el Esto es circuito. como la soja de hace unos 10 años atrás. Era de loco. Claro. Fíjate que en el año, 1869, Pilar tenía 3.708 habitantes, el partido de Pilar. En el 60, que estamos acá hablando, 30.836, 79 habitantes por kilómetro cuadrado. En el 91, 130.000. En el 2001, 232.000 y hoy creo que hay 300.000 o 400.000. No sé. Más cerca de 400 me parece. Más cerca de 400. Bueno, esto también está ahí aparejado todo el tema de los countries, la gente que se ha ido desplazando ya a vivir en forma fija acá, ¿no? Exacto. Entonces, la avicultura no trajo a toda esta gente. Pero la avicultura hizo conocer Pilar. Claro. La avicultura le dio, fue el puntapié inicial de este lanzamiento enorme junto con que la tuvo. Panamericana. Junto con la Panamericana. En ese momento no estaba la Panamericana, veníamos por ruta 8, único colectivo. ¿Cuánto tardabas en llegar? Porque esto me hizo mucha gracia. Que cuando no tenías auto y eras pobre y andabas en colectivo. Y tenías que llegar en el 141. El 141, el más lento de todo. El 141, y si no venías en el San Martín. Pero bueno, fue una cosa de loco. O sea, la Panamericana que le hizo Parra Hermanos con Vialidad Nacional fue una cosa de loco. Fue crecer y crecer y crecer. Indudablemente yo te cuento que llegábamos a la oficina y poníamos 7 a 10 comunicaciones a Buenos Aires, 4 o 5 horas de demora para hablar con Buenos Aires. No te digo para hablar con Entre Ríos, ese era el Pilar y el país que teníamos. Con esos parámetros había que moverse. Sí, y no obstante, uno ahora lo piensa y lo ve como una cosa imposible. Sin embargo, el país, sin toda la tecnología que tiene ahora, crecía, aparecían cosas, surgió esto que fue fabuloso. Yo te pregunto cuántas veces comes pollo por semana. Yo como 4 o 5 veces por semana como mínimo. Una cosa de locos. Bueno, cambió el hábito alimentario del argentino. Cambió el ámbito alimentario hasta que, y les va a interesar esta historia que interviene Pilar directamente, el gobierno de Ilia, que era un gobierno radical, acuérdense que ganó por minoría, Osiris Villegas había suspendido al peronismo, trajo aparejado. Estaba proscripto el peronismo en esa Estaba época, proscripto. Solano Lima, creo que 15 días antes de las elecciones lo proscribieron y ganó Ilia, que no pensaba ganar, por eso no se presentó Balbín. Sí. Entonces la línea Córdoba con Perete ganó. Ahí hay un cortocircuito dentro del radicalismo, no opino de política, pero no tuvo apoyo del partido. Esto me lo contó el presidente Ilia. Entonces en ese momento Walter Kugler, ministro de Agricultura y Ganadería, dice: vamos a prohibir traer la leña de abuelo de Estados Unidos porque en Pergamino el INTA, Kraft, el ingeniero Kraft y Bonino, que vivía acá en Pilar, van a hacer el pollo campero argentino. Todavía están dando vuelta a ver. El pollo campero, que era seguir con los 10.000 pollitos como cosa máxima. Era un poquito mejor, pero no. Jamás hubiera producido la revolución que produjo.
recién ahora hay algo de pollo campero, es un pollo, bueno, pero no. Como una extravagancia por ahí más gourmet. Una locura, cosa. Y una locura que nosotros teníamos la línea Pilch y Leverett, que traíamos de Estados Unidos, sí. Y dijimos, no, tenemos que buscar una solución. No hay solución porque Ilia lo convencieron de que prohíba. Entonces, se me ocurrió con Isidro Rodrigo, que yo era socio de él, que era muy amigo de mi padre. Y que vamos a hacer la aclaración porque esto también tiene que ver, esto es historia ya. Era el hermano de Celestino Rodrigo, ese ministro de Economía con tan mala prensa porque produjo un Rodrigazo que en realidad lo produjo porque sinceró parámetros de la economía, le tocó a él como le podría haber tocado a Juan de los Palotes, por eso se llamó Rodrigazo. Pero hoy es un día muy especial y les voy a contar por qué. En ese momento estaba José Bergelbar, sí. Inflación cero, sí. Y Rodrigo hizo lo que hizo Axel en este momento, de inflación del 1 la pasó a un poquito más la realidad, al 3 puntos y pico. Sí, Rodrigo hizo exactamente lo mismo. Rodrigo yo lo veía muchísimo, comía con él los jueves, era hermano de Isidro, y dice, esto es una locura. Él era subsecretario de Seguridad Social. El ministro de Bienestar Social era López Reja. Bueno, otro día les cuento. Ahí teníamos que hacer algo urgente para que Ilia se dé cuenta del disparate que iban a hacer. Entonces le digo a Rodrigo, busquemos acá una cámara urgente, porque el Capia no quería intervenir mucho. Porque aclaremos que si ustedes como individuos no iban a lograr seguramente nada. De ahí surge la idea de que representados por una cámara la cosa podía eventualmente tener un efecto, que miren si lo tuvo, ¿no? Guillermo, yo te quiero apuntalar en tus pensamientos y en lo que vos siempre decís. Solo no podés hacer nada, y juntos podemos hacer un montón. Sí, por eso CIPA y un montón de instituciones tienen que funcionar, y tienen que funcionar propio con la gente adentro. Sí. En ese momento CIPA se caía, no tenía el título de propiedad, los estatutos no habían prestado, se caía CIPA. Hubo que levantar CIPA y hablo yo con el escribano Oriol, Guillermo Oriol, que murió, gran persona, y yo lo conocía muchísimo, y formamos la comisión directiva de CIPA durante 2 o 3 años, que nos dieron incluso un reconocimiento hace pocos años, Oriol vivo, en donde teníamos que levantar a CIPA. Y así se levanta CIPA, y hoy CIPA, que tiene en orden todos sus papeles y el edificio y todo, lo que tiene que tener ahora, y yo lo quiero mucho al presidente de CIPA, a Daniel y todo, me parece que ahora falta lo humano. Hay que meterle, todos tenemos que apoyar a CIPA en lo humano. Bueno, a partir de ahí teníamos un sello. Entonces dijimos, tenían una institución que los avalaba. Esta es la realidad. Esa es la realidad. Si vos vas Cabaña Vícola y Socio, no, mira, estos vivos quieren. No, entonces Arbora, menos. San Sebastián, no, tiene mucha plata. Y así permanentemente, y entonces conseguimos atrás de CIPA unir a todo el pueblo, los leones, los rotarianos, todos, y se hace en ese momento el primer congreso avícola de empresarios y técnicos de la industria en la ciudad de Pilar. Participan todos. Hay gente que todavía tiene confundido, no, pero fueron los leones, los rotarianos, no importa, fueron todos, unidos por CIPA y por una cámara avícola que fundamos, que era provincial, Cámara de Productores Avícolas Provincial. Con esto, y el Congreso se hace las deliberaciones en el cine, en Mapuche, que no había ni una casa, se hace la exposición de maquinarias y galpones, etcétera, y la comida final el Martindale. Entonces lo invitamos al presidente y vino el presidente,
y fue una cosa de loco. ¿Y cuál era el secreto de esto? Que nadie lo sabía ni nadie lo conocía. Teníamos que elegir. El presidente, estamos hablando del presidente de la Nación Argentina, el doctor Arturo Humberto Ilia, ¿no? Sí, que yo vino, digo, que vino en helicóptero y con toda la parafernalia del ceremonial y todo aquí a Pilar, a esta cosa organizada por un par de personas en realidad, a partir de organización y estrategia. Yo, hablando de este tema no hace muchos días atrás en Zipa, te decía, es casi una movida como de ajedrez, una jugada de ajedrez fue esto, porque llegar a conseguir semejante resultado a partir prácticamente de nada o de poco es impresionante, ¿no? Guillermo, ir a la Casa Rosada no te atendían, claro, por este tema. Haber hecho esto acá y haber hecho que el presidente de la República venga con su ministro, Anselmo Marini, el gobernador, López, que era el intendente, Hayek, que era el diputado, todo, fue una movida muy importante para Pilar. Fue pero muy importante, y colaboraron todos en Pilar, todo el mundo. ¿Y cuál era el secreto de esto? No quedarse ahí, porque si no pasa y listo. Claro, hubiera quedado en la foto. Hubiera quedado en la foto y nada más. Entonces hicimos elegir la reina de la avicultura. El presidente le iba a dar la corona. Bueno, ganamos nosotros. Fue Gloria Smart, de la casa Smart. Gloria Smart, la hija de James Smart, la hija, la hermana de Leslie y todo. Bueno, fue Gloria, que vive, y el presidente Ilia en Mapuche le recibe a Gloria, estábamos todos nosotros, y todo el pueblo, y acá miren la picardía, le regalamos a la mujer del presidente, en vez de flores, una canasta enorme llena de pollitos vivos con celofán. Una señora encantadora que se llamaba Silvia Martorell de Ilia, encantadora, que además era la presidenta de la Comisión Remedios Escalada de San Martín, como todas las mujeres de los presidentes, sí. Y que se reúne en Olivos. Entonces, toda esta situación, yo me acuerdo que me dijeron, pero Juan, esto es una locura, José. Va la tarjetita y se fue con ceremonial. Ellos se fueron en helicóptero, los pollitos no fueron en helicóptero, fueron por abajo con ceremonial. Al otro día, a las 9 de la mañana, Núñez, de la residencia presidencial: Arenaza, acá hay una tarjeta suya, la señora quiere criar los pollos. Qué planificación, ¿no? Es maravilloso este cuento, maravilloso. Entonces, yo el día domingo había preparado en mi auto todo: campana, comederos, bebederos, porque sabía que iba a ocurrir. A partir de ese, o por lo menos no nos iban a matarlos. A partir de ese momento, en 2 horas estaba en Olivos, en la residencia presidencial. Me atendieron muy bien. Apareció ella y dijo que quería criar los pollitos. Y es como que nos convertimos en asesores de la residencia, de la cría de pollitos. Y los días que se podía ir, y otra picardía, era el día que volvía el presidente, que no estaba toda la semana en Olivos, los domingos. Los domingos yo a veces he ido con mi novia, mi actual mujer, Verónica, y nos recibía Ilia, que era un hombre muy sencillo, muy fácil de hablar con él, entendía todo, y le digo: doctor, qué lástima que no vamos a poder seguir con esto. ¿Pero por qué? Esto es una locura lo que me dice. ¿Cómo no me va a traer más? No, porque usted está prohibiendo la entrada de abuelos en un decreto que le está preparando Walter Kugler, porque van a hacer el pollo campero. Bueno, fue más larga la charla y me dice: si es como usted dice, quiero una reunión con usted y con Walter Kugler. Tuvimos la reunión, intervino Alfredo Concepción, que en ese momento era el moreno de él, que traía huevos, que traía esto, que traía lo otro. Y bueno, y no pudieron rebatir lo que yo les decía y les explicaba que había traído a la Argentina la avicultura.
y ya les digo, suspendan ese proyecto, cuando tengan el pollo campero, paremos el otro pollo. Así el pollo campero nunca llegó. No, nunca. Y ahora todos comemos el pollo. El pollo parrillero con un origen que viene de Estados Unidos. Hay otras razas que vienen de Anak, creo que trajo algo de Israel, bueno, pero esa es la base. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Un pueblo como Pilar, lo digo pueblo con todo cariño, que luchó atrás de algo, porque todo el mundo trabajaba en la avicultura, los médicos trabajaban en la avicultura, por los enfermos, pero además tenían galpones y todo el mundo trabajaba, el Gomero, Perlo, Ferrarotti, todo el mundo estaba en la avicultura, y movía, era impresionante. Seguramente por esa época también estoy pensando, habrán aparecido los bueno, Ingolotti ni que hablar, ¿no? Con los granos. Bueno, Cholo Ingolotti. Aranzasti con el negocio que también tenía de. Sí, Huito. Cholo Ingolotti. Los autos Ford, Ferrarotti, ¿te acordás? Ferrarotti, sí. Bueno, a Ferrarotti le vendería camioneta Ford, a lo loco. No estaba a la 4x4, pero se vendía la Ford V8 para poder ir a lugares como Entre Ríos, que era el barro muy bravo, pero a lo loco. Y ahí, entonces yo hablo con Heinz Hutter, presidente de Cargill, y le digo, Heinz, no vendemos más alimentos. Ellos no vendían alimentos si no tenías pollito. No comían los perros, no comían como esa... No, únicamente los pollos. Comía algo el conejo, no comía la vaca, alimento balanceado. Entonces, si no tenemos quien retire el pollito, y ahí monta el actual peladero que existe en Pilar. Ya estaba San Sebastián, él monta un peladero acá en Calabaza, por acá está. Es el que está un poco antes de llegar a la Mancaya. Sí, por ahí, exacto, ¿no? Exacto, ese peladero. Bueno, lo cierto es que fue un boom tan grande que también se fundió mucha gente, porque todo el mundo quiso entrar. ¿Se sobredimensionó la cosa? Sí, se sobredimensionó y no estaba preparado para sacarte tanto pollo. Entonces se sobredimensionó mucho y fue un problema. Hasta que nos encontramos con que nacía el pollito, pero nacía el pollito después de haber preparado 2 años antes. Llegaba el abuelo, llegaba la madre y después llegaba el pollito. Y vos no lo podías vender, el pollito. No se podía vender, había que matarlo. ¿Por qué? Porque estaban fundidos los avicultores. No tenían crédito para alimentos, no tenían para vacunas, no tenían para pollito. Se había prácticamente parado. Con Cholo Ingolotti dijimos, Cholo, vamos a hacer una integración en Pilar. Y empezamos, me acuerdo que actuó Bonura, bueno, veterinario, me estoy acordando algunos, Ders, el mono, un montón. Y empezamos la integración avícola. Entonces vos le dabas al avicultor pollo, alimento, vacunas, toda la parte técnica, venía Cargill, lo retiraba y le pagaba una diferencia. Pasó a ser la integración. Y ahí nace también, y junto con ellos, Alpilar, Mr. Dean. Me acuerdo de los nombres, Después San Sebastián también se integró, Albaida hizo también su integración. Hoy en Argentina no existen independientes en carne, no existen prácticamente independientes. No. Son todos integrados, todos integrados. Y esa integración hoy la encabeza el mayor empresa avícola del país, que es Tres Arroyos, que es la continuadora de Cabaña Social. Joaquín de Gracia es realmente un fenómeno que exporta para todo el mundo y que pone en marcha otra vez San Sebastián, que se había fundido. Tiene en Pilar, tiene en San Antonio de Areco, en Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, en todos lados tiene. Y hay otras también más chicas, pero hoy es un boom. Pero ¿cómo nace esto?
nace con un concepto. Comamos pollo para no comer carne. La carne exportémosla. Esto me decía Ilia, y después viene el gobierno militar. Viene Levingston primero. Levingston. Y Levingston, con Gilardi Novaro en el Banco Nación, dice, bueno, demos crédito para que hagan pollo y mandemos la carne afuera. Bueno, y ahí viene todo un proceso fenomenal. ¿Y qué pasó en Pilar? Volvamos a Pilar. El nacimiento de los country, que en ese momento había 3, Tortugas, Mapuche que empezaba, Highland, y el nacimiento de los country trajo el encarecimiento de la tierra. Vos no podías tener un galpón en donde costaba $12.000 el metro cuadrado. Claro. Entonces la avicultura se corrió, y ahí la avicultura se desplaza hacia otros lugares. Y acá entonces Pilar empieza el country. Con el country empieza el polo, porque se instala la Asociación Argentina de Polo. Empiezan los magnates como el sultán de Brunei, ya pasando, ya es Rodríguez, se instala lo que hoy es la Ernestina. Y bueno, y Pilar, de ser capital avícola, pasó a ser capital del country y después pasó a ser capital del polo. Del polo y ahora también del golf, porque los nuevos country tienen canchas brutales de golf. Me olvido del golf. El otro día estuvo la Fed Cup de tenis jugando Argentina contra Japón en Pilará, y bueno, pero es una transición esto, pero siempre como para más, para claro, creciendo. Esto es lo bueno, para más. Y Guillermo, hemos hablado un poco y hemos dicho, ¿qué fue esto? Fueron las rutas, fueron las comunicaciones, pero acá tengo que decir una cosa. Pilar creció desordenadamente. Cualquiera que tenía 200 hectáreas, 150, hacía un country, un barrio cerrado. Claro. No fue ordenado. No pensaron en los desagües, no pensaron en las rutas, no pensaron en la electricidad, no pensaron en cómo iban los ríos, taparon ríos. Faltó tal vez una cosa urbanística, un desarrollo urbanístico más ordenado. No sé si ordenado, pero bueno, sí, la palabra es esa. Sí, ordenado. Faltó planificación, si querés. Planificación. Acá voy a dar nombres, pero al solo efecto de que se sepa las épocas. Estamos hablando de Albelini, esta época justo es Albelini. Entonces yo lo voy a ver a Albelini y le digo, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el acceso norte y después el acceso oeste. Uh-huh. Y las rutas que pasan por Pilar unen el norte con el oeste. Sí. Y se forma un movimiento impresionante. Entonces yo le decía, Albelini, si no planificamos cómo salir del acceso norte hacia el acceso oeste, esto va a ser un lío. Y ahí se forma con la Universidad de Morón y con otro más, para hacer un gran plan regulador. Uh-huh. Yo lo viví porque fui al Consejo Deliberante que estaba en la municipalidad e hicimos una exposición. Yo soy presidente de la Sociedad de Fomento Malvinas Argentina, con varios del Viso, Manzanares, todas las ciudades de Pilar, y iban diciendo lo que necesitaba cada uno. No sé dónde quedó, no tengo ni idea, pero lo cierto es que no se hizo. Se fue superando las cosas como pasan, ¿no? A veces sí, pero esto es importantísimo. Muy importante. Vayamos por la calle Néstor Kirchner, que une Panamericana con la 28 para seguir a la 25 Morón, o la 28 acceso este. Tan mal planificado está que en medio tengo una cancha de fútbol muy buenísima, pero hubo que achicar todo. Quedó ahí. Sí. El tema de la planificación que usted comentaba, ¿en qué año fue más o menos?
esto de la planificación fue Alberini. Ok, en la época de Alberini. A ver, no me acuerdo, pero en los últimos 15 años. O sea, se podría de alguna manera pensar en retomar el tema. No, hay que retomarlo porque si ustedes ven el tráfico de la 28, la 25, la vivo. Bueno, es de locos. Donde se pone un semáforo ya se transforma. Donde tiene que haber una rotonda y un semáforo. Donde no, es de locos. Digamos que son cosas, asignaturas pendientes que va a haber que hacerlas sí o sí, porque esto evidentemente, digo, remontándonos y yendo para atrás, mucho más atrás que el acontecimiento de los pollos, que es interesantísimo, pero ya Pilar estaba como, me parece que destinado del vamos, ¿no? A ser un lugar como especial dentro de Buenos Aires, ¿no? El Tratado del Pilar, en fin, X cantidad de cosas que todas sucedieron acá. Esto es impresionante, es el cambio alimenticio de un país. Es el cambio alimenticio de un país. Cambió la matriz alimenticia de la Argentina y ese cambio comienza aquí en Pilar. Que esto vuelca a todo el país, porque después Santa Fe fue avícola, en Entre Ríos mucho más, Córdoba. Una nueva actividad que eso significa fuentes de trabajo, muchísimo. Cambio de, montones de cosas. Lo que estamos pidiendo en cualquier tipo de economía, transformar el grano en carne. Claro. Es brutal. Claro. Con esto se consiguió. Bueno, falta algunas preguntas que quiero hacer. Faltan preguntas, y falta también mucho de otro programa, pero tenemos que ser ordenados. Si hablábamos de orden, tenemos que cumplir con la ley de medios. Vamos a hacer un corte de un ratito y volvemos en 3-4 minutos. Seguimos con más Rayos X, y por si usted recién se une a la conversación, a la transmisión, estamos hablando con Juan Arenaza, que es un consultor internacional importantísimo y un personaje joven de acá de Pilar. Quédese y escúchelo porque falta mucho todavía. Ya volvemos. GH y Asociados presenta Rayos. Bueno, pasaron 2 minutos de las 6 de la tarde. Seguimos en Rayos X, 22 grados 8 la temperatura. Y estamos hablando con Juan Arenaza, que es un vecino de Pilar ahora, pero ha tenido una participación enorme, un compromiso enorme, y además estábamos hablando de una cosa importantísima, como a partir de un pueblo que era Pilar hace 50 o 60 años atrás, una iniciativa como fue y que después generó en casi el cambio del hábito alimenticio de los argentinos, como fue instalar la avicultura aquí en Pilar, cambió el rumbo y el destino tal vez de una ciudad que seguramente estaba destinada a esta grandeza y a esta cosa enorme. Y en el camino quedan cosas, porque por supuesto, hablábamos justo antes de ir al corte de los problemas que ha traído y que han quedado en el hecho del crecimiento, el propio crecimiento que se ha ido dando en Pilar, con los countries y con el aumento enorme, con esta como explosión demográfica que ha tenido. Hay problemas con las conexiones de los caminos, de las rutas, ¿no? Sí, muchísimo. Y que esto tiene solución, que es lo que sirve. Mira, que es lo que vale. Yo me fijo, por ejemplo, reafirmando lo que vos decís, bajás de la Panamericana para tomar la Kirchner, y hay una flechita, y yo paro ahí y me doy cuenta que eso puede ser una perfecta rotonda y más, y se va a organizar el día que no se pueda organizar. Hay que ir a verlo hoy, y hay especialistas en eso. Yo fui muchísimos años, bastantes años, asesor de López Mena en Buquebus. Y no nos daban la flechita que ahora vos ves para entrar, cuando venís de Puerto Madero, para entrar a Buquebus. Tenías que ir hasta el fondo, pegar la vuelta. El intendente era de la Rúa. Entonces lo fui a ver y me dijo, mira, claro, esto fue cuando la terminal de Buquebus se pasó a Dársena Norte. Cuando se pasa a Dársena, porque antes estaba en Dársena Sur, de ahí salían los viejos buques de la carrera y todo eso, ¿no? Me parece que en un principio el tema es así. Esto es Puerto Nuevo. Aquello era donde salía el vapor de las carreras. Era el primero, Dársena Sur llamaba eso. El primero que se instala ahí
son los alíscafos, Alimar. Alimar. Entonces López Mena compra Alimar para tener un lugar ahí. Inmediatamente que se instala López Mena con Buquebus ahí, Ferrilínea dice: yo quiero el lugar también. Que era el capitán Pietranera. Pietranera. Nunca me olvidaré del nombre, porque le hice una nota una vez y me equivoqué el apellido, no sé cómo le dije, algo parecido, pero a mucho no le gustó. Estaría siempre con su hija. Y entonces, sí, Adriana creo que Adriana sí. Pietranera. Entonces, sí. Bueno, fue una lucha hasta que AGP, Administración General de Puertos, le dio lugar. Pero lo que te vengo a decir es, Menem, con su locura, y yo no soy ni menemista, ni kirchnerista, ni balvinista, nada, hablo objetivamente. Menem te dejaba hacer. Vino un tipo y le dijo: che, acá hay un paredón. La ciudad de Buenos Aires mira al paredón, no mira al río. Tiremos el paredón. Y estos galpones, que ya no va más, porque ahora están los containers y qué sé yo, y ahí nace Puerto Madero, con un gran tema que fue, pero que no dependa del gobierno nacional. Entonces se forma la Corporación de Puerto Madero, que tiene su directorio. Por eso tiene jurisdicción la Prefectura Naval Argentina. Por eso tiene no tiene. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta el eje de la Avenida Córdoba. Entonces, de este lado queda un dock que todavía, el que salga de Buquebus va a mirar, hay un dock abandonado, que es el dock de Buquebus. Si vos lo mirás bien, la parte de adelante es una... Pero atrás vas a ver porquerías. Están los bomberos, porque nunca fue adjudicado. Porque Yoma quería dárselo a Zulemita para que ponga la venta de motos. Nosotros lo paramos, y le dijimos, yo le dije a Yoma, en la calle Paraguay y Florida, por ahí, le digo: no puede ser, si me das el obelisco, no me sirve, tengo que tener agua para los barcos. Y entonces ahí, con otra picardía, lo invitamos a Menem a una gran comida en un barco. La hizo el César Park, la comida. Salimos a navegar de noche. Cuando volvíamos, lo invité al puesto de mando. Él se sentaba en todo ahí, manejaba, entre comillas, piloteaba el barco. Yo creo que piloteó todo. Si le hubieran trepado un cohete que iba a la luna, también lo piloteaba, ¿no? Y entonces, atrás estaba Jesús González, de la Administración de Puertos, de AGP. Y le digo: presidente, mira allá. Y estaba impresionante como se ve Puerto Madero desde el agua. Es impresionante. La entrada de Buenos Aires es divina. Es divina. Pero si vos miras la avenida Córdoba, el eje, y te vas hacia Retiro, es una porquería. Es todo negro, todo feo. Todo. Entonces le digo: presidente, hay un expediente iniciado por nosotros para que nos den esto. Nosotros hacemos todo. Ese pedacito que ahora es el amarradero, donde amarran todos los... Claro, porque ahí estaba el amarradero. Bueno, amarran la Libertad también, porque al costado estaba el Hotel de los Inmigrantes. Ahí está, el amarradero naval Buenos Aires. Sí. Que a raíz de este decreto lo pasan a Zárate. Sí. Está el Hotel de los Inmigrantes, está la Fragata Libertad. Que ahora creo que en el Hotel de los Inmigrantes funciona la Escuela Náutica o algo. No, más atrás. Ahora van a hacer un museo. Sí. Entonces formamos, y van a ver un cartelito en algunos, la Corporación del Nuevo Puerto de Buenos Aires, imitando a Puerto Madero. Y ahí nos dan un pedazo. Había un baño para 2,5 millones de personas al año. Bueno, esa es otra historia y otra, pero muy divertida. Bueno, pero pinta de cuerpo entero lo que es a veces la burocracia y la no planificación. La no planificación, pero como a veces uno con idea, va salteando esas cosas, pasa las cosas con paciencia y con continuidad, y las cosas se van haciendo. A este país todo llega, a la larga, tarda, pero llega. Y sabes lo bueno, este país te da revancha, pero a veces te da bronca también, ¿cierto? Te da revancha y te da bronca. Uno se revela contra yo digo, este país sí está mal, es nuestro país y es un país maravilloso y es una bendición esto, y es una bendición vivir en Pilar, y yo a veces salgo a caminar por Pilar y veo Pilar y me enloquezco, me encanta, y tomar café en el Colonial los domingos al mediodía
y leer el diario ahí me parece un programón pero maravilloso, pero me da rabia a veces como nosotros mismos es como que nos boicoteáramos, como que el argentino tiene esa mezcla de a veces el crisol de razas, no sé si es tan bueno, ¿no? Tenemos mucho de criollo, el criollo es más como que se sienta a esperar que las cosas sucedan, ¿no? Yo estoy mucho y las cosas no suceden, las cosas hay que provocarlas, sí. hay que provocarlas, ¿no? Sí, yo estoy mucho en el campo y Chaco, Santiago del Estero, todo eso. Y vos ves una casa con árboles y arreglado, es extranjero. Vos ves una casa sin un árbol, con un perro ahí y una silla para tomar mate, es el criollo. Bueno, fue así que vas a hacerlo. Bueno, eso no es criticable, es una pero me parece que después la mezcla por ahí no dio el resultado tan bueno, y por eso a veces realmente cuando te dicen este país es una cosa maravillosa, los franceses dicen mucho, los argentinos tienen un país brutal que a la noche la naturaleza les da lo que ellos durante el día se encargan en destruir, pero es cierto, porque el europeo por ahí no entiende cómo teniendo todo lo que tenemos acá, todos los recursos que tenemos, haya todavía gente que no vive bien. Ya no digo que tenga hambre, que no viva bien. Deberíamos vivir, somos tal vez muy pocos. Somos tal vez muy pocos. Yo el otro día estaba y con esto termino y redondeo porque quiero pasar a otro tema con Juan, pero el otro día charlando con un grupo de periodistas hablaban de Sarmiento, y Sarmiento en el año 1860 dijo y dio un discurso y habló y dijo, bueno, estoy pensando en una Argentina dentro de 100 años con 100 millones de habitantes, ahí vamos a andar y vamos a estar encaminados hacia una Argentina de grandeza, con 100 millones de argentinos en 1960. Si uno va al censo que se hizo más cercano a eso, creo que andábamos por 20 y pico de millones. Frondizi decía, ¿no? Éramos 20 millones. Bueno, estábamos por 20 millones. 58. Y, Sarmiento, que era podés estar a favor o en contra de Sarmiento y de sus ideas y lo que fuera, pero tuvo una gran visión de futuro. Yo creo que fue uno de los estadistas argentinos que tuvo más visión. Y bueno, quería una Argentina de 100 millones 100 años después. Y 100 años después había nada más que 20. Claro, no llegamos, y ahora, 160 años después, somos 41, no sé, 40. Bueno, seguimos faltando, necesitamos más gente. Bueno, pero pensá, Pilar, en el 69 eran 3.708 y hoy son 300.000. 79 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 60. Hoy son 842 por metro cuadrado. Más o menos son cifras, al no haber estadísticas tan exactas, son cifras. Lo que significa poder que venga gente a hacer y a vivir y a gastar y a disfrutar. Vos fíjate que si te agarraban un poquito más que un dolor de cabeza corriendo a Buenos Aires, hoy te vas al Austral, por decirte. El Austral, como para que tengas una idea, es el tercer hospital en Latinoamérica en importancia. Claro. El tercero. Está en Pilar. Está acá. Está en Pilar. Tenemos las mejores universidades, tenemos delegaciones de la Universidad de Buenos Aires en Pilar. Ya no voy a la cosa privada. Parque industrial, el más grande, el polo tecnológico. Si ustedes le preguntan a la gente vieja de Pilar, yo soy viejo, pero bueno, la gente que nació acá y todo, el Carlos Pellegrini fue una cosa de locos, que era gente que no tenía posibilidades de estudios ni nada, y incluso sin padres, sin nada, y Carlos Pellegrini le dio protección. Era modelo. Después lo abandonaron. Ahora realmente creo que el gobierno de Zúcar ha hecho un gran trabajo se están haciendo cosas, me da la sensación que se están haciendo cosas como para tratar de devolverle aquel esplendor que tuvo, sin quitarle todo esto de adelanto y de avance yo no estoy en contra de todo lo que hay en el kilómetro 50, me parece fantástico que exista el casino ese que hay, que nunca fui, pero dicen que es muy lindo, dicen que es muy lindo el casino y los supermarkets y las galerías y las tiendas y todo eso es fantástico, pero te digo la verdad, para mí el programón de Pilar es venir
el domingo a Pilar y sentarme en el Colonial a tomarme Es un Pilar, café. digamos. Es Pilar, porque vos estás en una ciudad fantástica con todo lo que se te cante, pero tenés esa cosa linda como de pueblo más chico, donde uno rescata las raíces, En sentido de pertenencia, de alguna manera. sentido de pertenencia, donde uno te conoce, la gente te conoce, te saluda, te sentís muy a gusto. Al lado del Colonial tenés la reina con 100 la reina, años. 100 años. reina. Sigue teniendo las camisas y las remeras más lindas del mundo. Claro. ¿Dónde lo sabe? Y siempre vos es que cada vez que entro le digo, ¿por qué cuestan tan caras? Pues carísimo. Pues me da rabia, pero evidentemente le fue muy bien. Sí, cumplió 100 años ahora. Sí. Tono realmente hizo. Y también está en un shopping, pero la reina se mantiene. Sería una picardía que la sacara No, de ahí, es una locura. Bueno, estamos hablando con Juan Arenaza, que bueno, es un cacho de historia, un pedazo de Pilar, un personaje que hay que arrancarle todo lo que tiene y todas las anécdotas que tiene y volcarlas en un libro que va a tener que sería un éxito, ¿eh? Qué éxito que sería ese libro, ¿no? Yo, en fin, con unas cuantas de estas tengo más que mi cuentes. memoria y vivencia. No, pero Más interesante. mientras que esté la para memoria, compartir. grabate. Esta grabación la vamos a tener, porque acá hay parte de cosas que se pueden sacar, por lo menos como ayuda a memoria. Pero además es de un personaje muy simpático y que ha tenido mucho que ver con todo esto que hablábamos antes. Es consultor internacional, ha tenido mucho que ver con empresas internacionales relacionadas con Argentina, con su comercio, con todo lo que desde afuera ven de nosotros acá. ¿Cómo nos ven hoy? ¿Qué pasa con la Argentina? Digamos, no hoy, digamos, la Argentina de esta última, de este principio de siglo, digamos. ¿Cómo nos ven con respecto, tal vez un poco antes, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota por haberla vivido. Buquebus tenía un límite que era de diciembre a marzo. En marzo se acababan los pasajeros. López Mena había hecho la mejor tecnología del mundo en cuanto a los barcos, la mejor tecnología del mundo, lo trajo de Australia, pero no tenía tráfico, directamente no había tráfico. En ese momento no se iba tanto a Colonia, qué sé yo. Ojo que el camino se hace al andar. Yo le decía, bueno, empecemos y después va a seguir. Entonces él me pide qué solución habría a esto, y al no ser operativo podés pensar, que es lo que le pasa al gobierno. La operatoria te saca el pensar, y ahí te das cuenta que julio, agosto y septiembre Europa está igual que acá, diciembre, enero, febrero. Si vos tomás España, es el sol de Europa. España es el sol de Europa. Entonces tenés Algeciras, Ceuta, el estrecho de Gibraltar, viaja, lo voy a decir con todo respeto, lo peor de Europa económicamente hablando. Viajan los marroquíes, todos los que hacen trabajos en Europa de segunda, de tercera y de cuarta, vuelven a sus países por esa zona. Y lo mejor de Europa, los suecos, los alemanes, los finlandeses, todos van de Barcelona a Palma de Mallorca. Entonces pusimos la línea Barcelona, Palma de Mallorca y Algeciras, Ceuta. Buquebus, España, Sociedad Anónima. Y son los mismos barcos que los cruzan el Atlántico en las van a contratemporada. O sea, vos dejás uno permanente cuando no es temporada y reforzás con barcos que la contratemporada acá. Sí, navegan. Ahora, siempre me pregunté, y ahora que te tengo acá te lo pregunto a vos, en realidad es una pregunta más, se tendría que hacer tal vez a un ingeniero naval, pero yo no sé por qué flota un barco. Cuando la flota fluvial, España, vos sabés que España tenía una deuda con la República Argentina de la época de la primera época de Perón, cuando Perón ayudó muchísimo después de Franco y mandó trigo y todo eso, bueno, y había quedado una determinada deuda, y creo que fue por el año 50 y pico, 60, por esa época más o menos, un poquito más, España le paga a la República Argentina parte de esa deuda con unos barcos que se utilizaron para fueron los barcos que se reemplazaron y que fueron más modernos en su momento para los vapores de la carrera, para los buques que iban de Buenos Aires a Montevideo. Pero
se construían en astilleros en España, y el tema era, como eran barcos para río, cómo hacían para cruzarlos. Entonces los tuvieron que reacondicionar todo entero, el barco terminado, hecho del astillero, y ponerle unos chapones impresionantes, cruzaron el océano, y acá le volvieron a sacar todo eso y los usaron y los pusieron como barcos que fueron los primeros, en Ciudad de Paraná, Ciudad de Formosa, Ciudad de La Plata, toda esa serie de barcos que son viejísimos, pero que la gente un poco mayor se acuerda seguro. ¿Cómo hacen para llevar estos barcos de España a Buenos Aires? Porque estos parecen tan endebles que para el río bárbaro, pero estos barcos son bárbaros. Yo me acuerdo un día último, el que chocó el otro día, el Francisco, es alucinante. Sí, es bárbaro. Yo muero por treparme al barco, ir a Montevideo y volver. Es bárbaro. Realmente les voy a contar. Los últimos barcos, Juan Carlos los encargó en España, precisamente por lo que usa España. Entonces se hacían en Cádiz, hasta que España entra en la Comunidad Económica Europea, porque los astilleros eran militares y ningún astillero militar podía ir contra la industria naval privada. Claro. Entonces hubo que... No se podían hacer estos barcos. Estos barcos, yo me acuerdo, por ejemplo, ganó la copa que hay, el que llegue más rápido de Nueva York a Inglaterra, que fue el que quería ganar el Titanic y chocó. Este barco estaba hablando... Se cruza el Atlántico Norte, que siempre fue como una especie de... Bueno, tiene una copa y se va dando y vendrá otro y superará. Estábamos hablando con López Mena y con el capitán del barco, que los tenés que cruzar por el canal de Panamá. Ajá. Y de golpe el capitán dice, bueno, estoy con una tormenta brutal, no sé cómo voy a salir de esto, y se cortó. Una ola lo tapó entero, y el barco salió. Y entonces los que diseñaron este barco decían, no está preparado para esto, está preparado es un catamarán, entra y sale. No, son catamaranes. Claro, es una tecnología como el catamarán, así es en Australia. Por eso choca y queda, no se hunde. Otra parte hace las veces, yo no soy ingeniero naval, hace las veces de sostén y qué sé yo, y son catamaranes y cruzan el Atlántico fenomenal, y todo, y el Pacífico y todo fenomenal. Bueno, y es un caso, Julián, interesantísimo el de Buquebus, porque es maximizar los recursos que hubieran quedado ociosos durante X cantidad de tiempo, hubieran hecho prácticamente inviable una empresa, y de esta forma, una empresa... Pero fíjate lo que pasó. Nosotros llegamos, fíjate la mentalidad, nosotros llegamos Algeciras, Ceuta se hizo, toda España se maneja con Transmediterránea, que es el Estado. Nosotros llegamos con este barco y ellos tienen, para llegar de Barcelona a Palma, tardan toda la noche. Nosotros en 3 horas llegamos. Con el auto, bajás, recorres y volvés a la noche. ¿Cómo se hace para Montevideo y Colonia? Y ahí Jordi Pujol, presidente de Cataluña, dice, bueno, acá hay que invertir más o menos unos 4 o 5 millones de dólares. En ese momento el euro estaba 0,97 con respecto al dólar. Y entonces hay que invertir unos 4 o 5 millones de dólares para hacer el puerto. Bueno, muy bien. Teníamos que pensar de dónde lo sacábamos. Y yo represento al Deutsche Bank, que acá en el país estaba Alfred McLaughlin, hoy representante, creo, del Fondo Monetario Internacional. Entonces Alfredo me dice, no, Juan, al Deutsche interesa este proyecto, el Deutsche. Bueno, macanudo, todo listo. ¿Qué hizo Aznar? Era presidente en ese momento. Era sí, presidente, el primer ministro, ¿no? El presidente del gobierno. Presidente del gobierno, tenés razón. Dile a Jordi Pujol, me lo mandó decir por el embajador, que si sus 5 diputados no me votan, o 4, no sé cuántos eran, no me apoyan, no le apruebo esto. Entonces vos podías con el barco y toda la inversión andar dentro del puerto de Cataluña, porque el mar es español, coño, y esto lo va a entender. Y nos paró el proyecto, una inversión muy grande, el barco costaba millones y millones de dólares, nos paró todo el proyecto. Ahí vengo a hablar con Domínguez, ministro de Defensa.
Le digo, che, mirá lo que está pasando, qué sé yo. Bueno, muy rápido viene Jordi Puyol a la Argentina por otro tema, no por este, no sabía nada de este. Y él era muy amigo de Hugo Anchorregui, de la CIDE. Entonces se va a verlo a Menem, se sienta con Menem y le dice, hombre, mira lo que te traigo. Había traído 32 carpetas de inversiones, el banco, YPF, ferrocarriles, gas, qué sé yo, españoles que venían, empresas españolas que venían a invertir. 32, dijo Menem. Entonces empiezo yo, hombre, lo que quieras, lo que tú me pidas. No, esta sola, Buquebus España. Y ahí conseguimos el permiso para salir de Barcelona. Inmediatamente hubo que venderle. Inmediatamente Barcelona, Palma de Mallorca, hoy es de Transmediterráneo. ¿Y eso por qué se hizo? ¿Por un convenio de reciprocidad de algo? ¿O por... No. Esto fue privado todo, absolutamente privado. Una negociación privada. Ahora, bueno, lo que se desprende de esto, digo, es que cuando el país interesa a nivel de inversiones, le crea una capacidad de negociación enorme para otras cosas también. Total. En ese momento venían muchas inversiones a lo que vos preguntás. Muchísimas inversiones a la Argentina. Y no se fijaban para qué ni por qué, y nosotros tampoco nos fijamos quién venía. Venían y ese fue a lo mejor un error, ¿no? Ese fue un error. Ahora, digamos, haciéndole una pregunta en función a lo que está pasando en el país, yo creo que hay alternativas. Todavía un país que tiene, digamos, por lo menos yo tengo una mirada muy positiva de lo que va a pasar de cara a futuro. Pero bueno, lo que vemos en el ámbito, por lo menos donde yo me muevo, que es la empresa PYME y demás, es el tema de falta de inversión. Digamos, por un lado la empresa no tiene capital propio, ¿no es cierto?, para invertir en desarrollarse, pero tampoco tiene el apoyo estatal. Entonces, desde su punto de vista, ¿existen alternativas de financiamiento desde el exterior? O, digamos, ¿qué alternativa usted ve para poder llevar adelante este tema de inversión en el sector PYME? Empresario en general. Yo viví, no importa qué época quiera estar el presidente, donde había que rechazar créditos internacionales. Había que rechazar porque, en fin, era difícil colocarlos y bueno. Hoy, me consta, yo tuve 3 años asesorando en un campo muy grande a gente muy importante de acá, y entonces se retiraron del mercado argentino, se retiraron. Los extranjeros dicen, no voy. Vos no podés, un lugar, te guste o no te guste, vos no podés no ir a Davos y irte a Cuba y a Venezuela. Alguien tiene que asesorar al gobierno y decirle, che, no vayamos a Davos, pero no nos vayamos al otro día a Cuba y Venezuela. Porque... O sea que no es un tema de una marcada ideología, sino de, además de que todas las ideologías sean respetables, es como tener una mala actitud para con una y una excesiva actitud para con la otra. Ni siquiera eso. Poco rentable, digo, sí, a la vuelta de la historia, ¿no? ¿Qué te deja, almorzar con Castro en un momento que no fuiste al otro lado? Y no hagas ni una ñota, no vayas ni a Davos ni a Venezuela, pero mantenete en un equilibrio, en un momento donde querés negociar con el Club de París, querés negociar con los Jardins, querés negociar con YPF para que traigan tal. No la hagas tan difícil, ¿entendés? Yo no puedo venir a la radio y decirte todo el tiempo, es que vos no sabés nada y esto, ustedes no son periodistas, no me invitas más, chao, andate, pibe. Entonces me parece que no hay que irritar tanto, ¿no es cierto? Es un problema de manejo de sentido común, ¿quién la maneja? Eso no te lo hace Néstor Kirchner, o no te lo hacía, perdón. Bueno, de hecho hubo una, y seguramente vos, Julián, estarás de acuerdo con esto, pero hubo una especie como de clic muy notorio, ¿no?, entre lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y después eso que se llamó
doble gestión o como Sí, quiera llamarlo, ¿no? comando paralelo. O doble comando. Doble comando. Pero después de muerto Néstor Kirchner, evidentemente hubo un cambio que tal vez tardó en notarse a nivel de la cosa de todos los días, pero el cambio empezó ahí. Néstor Kirchner, y ojo, la ideología seguramente es la misma, lo que pasa es que a lo mejor eran formas. Ojo que Néstor Kirchner tampoco era ni simpatiquísimo con nosotros, con los periodistas, ni nada, pero tenía una forma de ser respetable, era el presidente de la nación, en definitiva, y uno el presidente de la nación. Bueno, pero apenas eligió asumió, la mayoría, vivimos en una democracia y ya está. Apenas asumió, le dijo que no a Bush en Mar del Plata delante de todos los presidentes. Pero bueno, está bien. Y al contrario, yo creo que fíjate, fue ese hecho puntual, mucha gente que no comulgaba ideológicamente con Kirchner dijo, mira, basta. Sí. Está bien, acá hay que poner lo que se tiene sobre la mesa. Sí. O sea que fue un acto bien visto, porque en definitiva era a un país que de alguna manera, en el inconsciente colectivo estaba la cosa que están haciendo con nosotros lo que se les canta desde siempre. Bueno, rompamos hay que ver los momentos con el colonialismo. En lo que se hace. Pero la forma además. Contestando más precisa la pregunta sí. tuya. Hay plata para las pymes y todo. Pero van a esperar, si ya tiene el 2015, ¿cuánto faltan para...? Faltan 2 años largos. No faltan 2 años, porque en un año y pico... Las elecciones son en octubre del 2015. Lo que pasa es que parece que no, pero antes... Vivimos en campaña acá, vivimos en campaña electoral. Que no es bueno. Ya la empezamos hace unos yo 15 todavía, días. Mira, claro. Yo cubrí todas las PASO y después las elecciones medio tiempo ahora de este año, del año pasado, del 2013. Y el otro día, no sé a quién le estaba haciendo una nota acá de la radio, no sé qué cosa me dijo y yo pensé, pero si hace 3 meses o 4 meses asumieron todos los nuevos concejales, asumieron el 10 de diciembre, hace 2 meses, ayer hicieron 2 meses, y ya estamos hablando del 2015 y de las postulaciones y que si se postula. Está bien, si no Guillermo, se postula. pero me están preguntando del capital, y el capital es lo más egoísta del mundo. Sí. El capital quiere ver cosas claras. 3.75 es el índice. Sí, 3.70. Esto es muy bueno. Si hoy hubieran dicho 1,5, 2, un desastre. Esto es muy bueno. Sin embargo, falta que entre ellos se pongan de acuerdo. Que Coqui no diga, Capitanino diga un blanco y el otro diga negro y el otro diga Me da la azul. sensación, a lo mejor es nada más que una sensación, pero me da la sensación que hay una toma de conciencia por parte de Cristina Fernández de que esto hay que revertirlo. Podrás o no estar de acuerdo con la política económica o cómo lleva la política económica Axel Kicillof, pero me parece que tiene las cosas más claras, las tiene más claras, y la verdad es que lo que daría la sensación que esta negociación y esta reunión que tuvo con el Club de París no hace muchos días atrás, y que cuando volvió dijo, bueno, fue una cosa protocolar y nada más, no fue tan protocolar, porque después de eso sobrevino casi inmediatamente esta devaluación súbita que hubo y fuerte, la primera en mucho tiempo, ahora el sinceramiento del aumento de precios, en fin, seguramente son algunas ideas que le tiró el Club de París, me parece, ¿no? Guillermo, vamos a soñar. Nosotros, ustedes tenemos varios millones para colocar en algún lado. Argentina, espera un poquito. Ponela en Chile, ponela en esto. Espera un poquitito para ver. No está todavía claro. Y mucho menos si dentro de 2 años viene otro y borra todo. Entonces, esa es la gran preocupación. Esto que acabas de decir me retrotrae a muchos momentos de la Argentina. Uno ha vivido tantos gobiernos y tantos momentos, y hay una cosa que en Argentina prácticamente es inexistente, que son las políticas de Estado. Esto que acabas de decir, bueno, esperemos 2 años porque viene otro y borra todo hay determinadas cosas que en Brasil no pasan. No me voy ni a Europa, ni a Estados Unidos. Brasil, Chile, hay una medida, es política de Estado. Anda a tocar en Chile, por ejemplo, el fondo que hay para el antisísmico. Para cuando tienen un sismo, tienen un fondo. Bachelet
Piñera, Juan de los Palotes, el que sea, No, nadie lo toca. no lo tocan, es que no se les plaza por la mente tocarlo. En cambio acá en Argentina de golpe, bueno, ahora se hizo tal cosa, che, mira qué bueno lo que y después se lo te viene y no, esto estaba mal porque tal cosa, entonces. Pero vos tenés un ejemplo, por ejemplo, Eduardo Unlaquian, que yo estuve 3 años, estos últimos años, asesorando en la parte agrícola, hizo Unitec Blue, Unitec Bio, Unitec Blue, Unitec Agro. Unitec Bio trajo para aumentar muchísimo. Pasó lo que pasó, se cortó la exportación de Unitec de biodiesel por YPF, por esto, por lo que. Listo, están archivadas las máquinas ahí paradas. Hizo Unitec Blue en Chascomús, una inversión que iba a ser de 200 o 300 millones de dólares. Sí, la hizo. Le empezaron a poner tantos problemas después con esto, con lo otro, con lo otro. Invierte 500 millones de dólares en Unitec Blue en Brasil. Y no pone un peso más en Argentina. Hace el aeropuerto de Brasilia, Ecuador, Armenia. Entonces si se van los nacionales, ¿qué le vas a pedir que vengan los otros? Y espera un poquito, te dice, espera. Pero yo estoy, y lo vivo, y lo hablo, y lo veo, están desesperados por tener reglas claras y colocar plata en Argentina. Este es un país bendito, este es un país, como dice Valde, estamos condenados al éxito. Sí, es cierto. Entonces, no es tanto para el capital el 2015, no es tanto. En el 2015 va a haber. Yo aconsejo, no en las pymes, en la pequeña economía, no dejes la tarjeta sin pagar el 100%. ¿Cuánto es el interés de la tarjeta de crédito? Monstruoso. 50%. Monstruoso. No, madre. ¿Te das cuenta? Ahora, ayer la presidenta en el discurso que dio a la tarde se refirió un poco a eso, a los intereses, a las cosas, la cosa como ávida, que no pagas un mes y te sacan el seguro y no Claro, pagas, 2 meses, 2 meses. sí. La presidenta, con ese sentido, cuando tiene que decir las cosas, las dice claramente y se las dice que no quiere escuchar. Eso me parece perfecto. Bueno, pero ¿dónde está la solución? Por ahí lo que tendría que decir, no solamente decirlo, sino aportar una solución como para que no se llegue a eso, ¿no? Claro. Pero yo creo, y acá, por supuesto, yo no soy kirchnerista ni estoy, pero soy argentino y digo, lo que han perdido es la credibilidad. Eso es difícil de conseguir. Guillermo, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, vos perdés eso y es muy difícil, muy difícil. Es muy fácil sacar patente de chanta, de esto, de lo otro, pero es muy difícil después lo otro, armarte todo, es muy difícil, muy difícil. Yo lo veo y tengo un hijo que está en política, ¿no es cierto? Es legislador en la Ciudad de Buenos Aires, diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Y amigo mío del Twitter, porque lo tengo ahí en el Twitter. ¿Ah, sí? Bueno, y vos sabés que Juan Pablo, que desde muy chico me dijo, estudió ciencias políticas en Pilar, en El Salvador. Y entró como diputado en Unión por Todos. Unión por Todos. Un espacio de Patricia Bullrich. De Patricia Bullrich, excelente. Y hoy venían las elecciones de ahora. Fue segundo candidato en las elecciones porteñas. Y lo dice Macri, lo dijeron en los diarios, por su trabajo y honradez. Está mal que lo cuente yo, pero salió en los diarios y está. Y hoy está trabajando, estuve con él ayer, y están desesperados por seguir haciendo en Buenos Aires, porque Buenos Aires hizo mucho, el Metrobús, obras, y tienen que hacer muchísimas más. Pero ¿qué les preocupa? Él está en esa comisión. La planificación para los próximos 20 a 50 años. Bueno, que es como se debe ver un país. Claro. Esto es un país. Eso, no es una... Entonces les preocupa el sur, les preocupa toda una serie de cosas. Volviendo otra vez a las pymes.
las pymes hoy están desprotegidas. Ujú. Hoy están desprotegidas. Manejate con descubierto, te dice el gerente. ¿Cuánto es? Muy poco. Manejate con bueno, te doy 30, 60 días. No, tiene que dar No existe. 5 años, claro. Ujú. Y ahí volvemos a lo que hablamos hoy. SIPA puede actuar en todo eso. No sé si conseguir, pero puede actuar en todo eso. ¿Cómo es el crédito? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la planificación de acá? ¿Cómo no va a ser? Me comentó Daniel que querían ver un poco todo eso. Sacaron un librito que estoy empezando a leer. Tiene que nacer de la célula, de Pilar, de Escobar. Sí, yo estoy convencido básicamente de eso. Estoy totalmente No esperes convencido. a Cristina. Cristina. No. A veces creo Es la- que Mm. a veces creo, digamos, que a veces pensamos que las cosas tienen que venir desde arriba y a veces se construye desde la base. Estamos esperando la gran solución desde a nivel nacional y quizás nosotros tenemos que empezar a trabajar a nivel local. Ujú. Y a veces no se ve y quizás tenemos herramientas, instituciones muy importantes y no le damos el valor, ni las apoyamos, ni las aportamos como para que sigan creciendo y tomen la importancia que tendrían que llegar a tomar. Yo el otro día hablaba con Achával, con Federico Achával, con el jefe de gabinete, y le decía, mira, lo que tiene la gente a nivel político, digo, más cercano a su casa, es la intendencia. Es lo primero. La gente no se le ocurre porque le pasa algo en su casa, o tiene un problema con el árbol de la vereda, o con la cloaca, o con el gas, o con la luz. Llaman a la intendente, o van a la intendencia, que seguramente pasan por la puerta. Es el primer, es es lo más cercano políticamente hablando que vos tenés, que el individuo tiene, que el vecino tiene. Y la verdad que ellos tienen conciencia de esto, y me parece que hay una camada de gente joven ahora, en este momento del gobierno de Pilar, del gobierno municipal, que tiene muy en claro eso, lo cual me da una esperanza enorme, ¿no? Porque me parece que tienen una visión mucho más moderna. Esto es una tendencia en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en los países avanzados. La gente empieza por el pedacito de cosa oficial o de gobierno más cercano a su domicilio. En Estados Unidos no tienen un problema, van y hablan con Obama. Tienen un problema y hablan con el senador, con el diputado, con el intendente, con el jefe del gobierno, con el más próximo. Y así son, los países van creciendo y después se va haciendo esa pirámide que, bueno, por supuesto, seguramente las grandes decisiones las tomarán Incluso los ayer personajes más importantes. Ayer en la charla que estuvimos dando ahí en la Cámara, fue un claro ejemplo, digamos, que se acercara la gente a la municipalidad a través de creo que se llama la Agencia de Desarrollo Económico, digamos, Desarrollo económico. Claro, acercando, digamos, mostrando de que existe y que se está trabajando en llevar adelante acciones concretas de largo plazo en temas relacionados con el emprendedor y con la pyme. Y eso es lo que necesitamos. Digamos, a mí que el presidente de la nación anuncie que se va a hacer tal y tal cosa, está bien, digamos, pero de alguna manera uno lo instrumenta con el que tiene al lado, o sea, con el municipio. Entonces es muy importante estos espacios y que se llenen de contenido, porque hay espacios que están vacíos de contenido. O sea, están muy bien armados, pero están vacíos. Entonces existen, no se avanza y uno pierde credibilidad y terminó ahí, lamentablemente. Sí, yo creo que nosotros podemos solucionar el problema nacional charlando, pero nada más que charlando, no lo vamos a solucionar. Pero sí podemos ayudar muchísimo en nuestra sociedad de fomento. Sin duda. Y de ahí en nuestro municipio. Nosotros teníamos un problema. Todas las organizaciones de base son las sí, sin duda. Nosotros tuvimos un problema, estamos en lo último del partido, en la ruta 28, que es el último, después viene Rodríguez. La policía no nos daba ni bolilla. Nos juntamos, la sociedad de fomento, y el presidente, y sigo siendo, porque cuesta que la gente participe. Y se comprometa. Y la seguridad había sido todo un problema. Entonces tomamos la escuelita número 8, Martín Fierro, conseguimos computadoras de empresas de Buenos Aires y le hicimos la sala de computación. Y la policía
compramos una hectárea y hicimos el destacamento de la policía montada de Pilar. En ese momento estaba de gobernador Solá, nos prometió ayuda, hoy están funcionando. Casi nadie sabe que existe la policía montada de Pilar, que no tiene jurisdicción, puede ir a Rodríguez, a Pilar, a esto, lo otro. Bueno, no costó tanto porque la seguridad, y entonces ahí sí nos metimos con la gente del Polo, fue realmente muy, muy, muy interesante. Tratar de solucionar el Club de París, a mí no me parece que hoy yo quiero intervenir en eso. No. Yo creo que a la gente no le importa un pito. No, pero quiere es saber... algo que hay que hacerlo a nivel gobierno, Claro. a las altas esferas Exacto. del gobierno. Entonces, el vecino común de Pilar. Pero sí podés ver hoy por dónde fue el agua en estas grandes lluvias. Es decir, mira, la zanja debería ser por acá, la hicieron para el otro lado porque este country me tapa la... ¿Entendés? Eso. Y ir de la sociedad de fomento al municipio, y punto, ya hiciste un montón. La suma de todo eso. El ejemplo te lo da mucho Tigre con Ubieto. Tigre con Ubieto hizo muchísimo. ¿Qué dijo Massa? Yo tengo que seguir esta línea. Yo tengo que seguir esta línea. La verdad que el mérito de Massa es haber seguido la línea de Ubieto nada más. El plan de Ubieto. El mérito lo tiene Ubieto. Sí. Pero ojo, Massa lo dice esto. No, pero por supuesto. No se atribuye el mérito de él es decir, no voy a romper lo que es bueno. Yo creo que es el principio de política de Estado. Por supuesto. Inició una cosa, estaba bien y no llegó, continuamos. Y porque llegó y cambió todo. Siguió lo que da resultado, aferrate al éxito. Viejo, en definitiva nos perjudica todo, digamos, esa no continuidad, digamos, perjudica a la gente que teóricamente representa. Si nosotros tomamos el principio de la charla, Pilar no hubiera tenido la avicultura que tuvo si no hacíamos la fiesta nacional de la avicultura, no de la avicultura avícola, en el año 60 y pico, época de Ilia, para que Ilia vea lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta? Lo hicimos desde el municipio. No fuimos al Congreso, no, lo hicimos desde el Me gustó municipio. el ejemplo que pusiste, no fuimos a la Casa Rosada, este tema ahí no se tocaba. Es cierto. No Vas te a la atendía Casa el Rosada portero. Con los 3 pollitos y te sacan de una patada en el tuje. Sí. Es así. Entonces, Sí. las pymes, hay que buscar una solución. Y las pymes de Pilar, fíjate, ayer escuché que el gobierno nacional va a dar apoyo escolar, 500 pesos. El gobierno nacional Sí, 500 sí. pesos y el gobierno municipal Y los agrega. municipios agregan 1.500. San Miguel o 1.000. Hacen Entonces, un total de 1.500. es toda una obra impresionante. fenomenal. Claro. Porque hoy vos pedirle un guardapolvo más, un guardapolvo menos, es un montón. Es comer un día o no comer un día, a lo mejor, ¿entendés? Yo creo que hay que volver a las por eso bases. yo te decía que es una tendencia que se está marcando y cada vez se está acentuando más, y ojalá que cada vez sea más importante. Incluso porque esto da sentido también de pertenencia. Yo creo también de que, como hoy comentaba el tema de la sociedad de fomento, cuando existe un problema, ¿quién mejor conoce y quizás tenga la solución del problema que la persona que lo está padeciendo? Sin duda. Entonces, si yo quiero resolucionar, quiero traer una alternativa para los emprendedores, ¿y dónde tiene que ser la alternativa? Y es muy probable que salga de ese sector. Entonces, no esperemos grandes soluciones a nivel nacional, a nivel mundial, si lo podemos trabajar a nivel local. Y la gente, espera suma de pequeñeces. Tampoco queremos el gran cambio, queremos pequeños cambios que se vayan sumando. Creo que eso es lo que queremos como sociedad. Yo creo que la gente todavía todos, me refiero a la gente al decir, todos los que nos están escuchando, Somos seguramente, todos somos gente, pero, en su mayoría, hay que cambiar el concepto de esto le toca al Estado, que lo haga el Estado. El Estado somos todos, yo soy el Estado. Y el no te metas. El no te metas y el Estado. No te cuando te dicen, a mí me espanta lo de, bueno, che, al fin y al cabo que se ocupe el Estado de esto. El Estado soy yo. Yo tengo que Ese no te metas que comentaba recién Juan está muy metido en la cabeza de generaciones. Y el otro tema que yo veo es el tema eso de que... te pasó por meterte. Claro. Viene de las épocas terribles. Y el otro tema es que hacemos algo, bueno, ese algo estaba pensado para 100 personas, fueron 5, bueno, lo suspendemos. Y no es así.
Digamos, de alguna manera hay que continuar con esos 5, porque esos 5 te van a traer más y no podés perder la iniciativa porque no te siguió el 95, esos 5 no sirven. Entonces, digamos, creo que tenemos que cambiar también algunos pensamientos que no generan nada positivo. Vos sabés que yo lo digo en mi familia, sí, nunca tuve un puesto público, nunca, nada, nunca, y pude haber tenido. Entonces Juan Pablo me mira y me dice, gracias a vos estamos como estamos, y a un montón de vos, y me duele. Entonces ahora no quiero ir a la provincia ni a la nación, quiero desde la Asociación de Fomento ayudar al municipio y punto. Claro, porque además, ojo, yo creo que los políticos, la palabra político por ahí y la idea que la gente tiene de los políticos está muy devaluada porque, bueno, venimos, la Argentina es muy cíclica, ¿no? Tenemos buenos y malos y cada vez bajamos y subimos y estamos mejor y estamos peor y después viene la inflación, se va la inflación. Digo, es poco constante. Los políticos, uno tiende a echarle la culpa inmediatamente al presidente de turno o al político de turno o al partido de turno o a qué fuera, pero la verdad es que los políticos hay que tener vocación, hay que saber ser político. Hay que saber. No cualquiera puede ser. Yo a veces pienso cuando la gente dice, pero Zúcar o tal cosa, pero fulanito de acá, el Massa y él. Yo quisiera que estén 2 minutos ponerse en el... Claro, yo no podría ser intendente, si apenas puedo con mi tarjeta de crédito. Claro, soy una bestia administrando. Yo soy periodista y lo único que puedo hacer es esto, que lo hago más o menos, ni siquiera bien. Claro, y me parece que los políticos son necesarios, porque además, sin políticos, ¿quién se encarga de todo esto? Sino alguien se tiene que encargar, pero con apoyo. Y el apoyo no es simplemente el hecho maravilloso y que yo reivindico y que a mí me encanta, y para mí el día de la votación es una fiesta, pero no es ir votar y me olvide, es ir votar y después cada uno desde su lugar, yo desde este micrófono, vos seguramente, Julián, además de este micrófono, pero desde tu trabajo como administrador, vos como asesor y desde todo lo que has hecho, uno puede ir colaborando, aportando, acercando ideas, comprometiéndose, participando. Pero Guillermo, yo te voy a contar pero no desentenderse. Desde mi lugar, desde la empresa privada, es terrible la soledad del poder. Es terrible. La soledad del poder es terrible. Porque es muy fácil que te digan, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? No viniste a ayudarme a tomar decisiones. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo que tenés que tomarlas para otros. Decisiones que involucran a lo mejor miles de familias. Sí. Miles de familias. A veces yo pienso, el presidente de la Nación, Cristina, yo lo veía ayer, la observo mucho y pese a esa cosa así como a veces de soberbia, a veces de distintas posturas que va tomando, pues yo pensaba, esta mujer tiene 40 millones de seres que están mirándole y pensando, hace tal cosa porque yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Tiene 40 millones de opiniones además. Individuales. Es difícil, es muy difícil. Es difícil. De todas maneras, yo no soy kirchnerista, pero creo que la soledad del poder es terrible. Y es terrible para todos. Juan Arenaza, se volaron las 2 horas. ¿Ya pasó? Sí, ya pasaron 2 horas, 2 horas y no pasamos música, te aviso. No pasamos música, cosa que está mal, pero bueno. Yo creo que a la gente le interesa mucho esto y este lujo no lo teníamos todo. Y quedaron unos temas pendientes. ¿Qué pasó con los pollitos? ¿Qué pasó con los pollitos para la próxima? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo al público que nos escucha. Muchas gracias. Y no me crean todos, porque estoy viejo y me olvido. Julián, muchísimas gracias como cada jueves y hasta el próximo. Y a ustedes hasta mañana a las 5 en punto de la tarde para hacer otro Rayos X. Chao.